Buenos días, hermanos, hermanas. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos. Les invito a abrir sus Biblias, ¿bien? En el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el último capítulo. Capítulo 16, versículos 1 al 8. Marcos 16, 1 al 8. Por supuesto, hoy, culturalmente hablando, se celebra la resurrección del Señor y nos sumamos a eso. Intentamos redimir la cultura y glorificar al Señor, ¿no?, en medio de esa cultura. Y por eso creo que es bueno que en este domingo especial hablemos de la resurrección del Señor. Si Cristo vive, ese podría ser el título, si Cristo vive, entonces vivamos para Cristo. Ese es un poco el desafío central de la doctrina de la resurrección. No es un concepto meramente teológico, abstracto, lejano, que no se relaciona con nuestra vida cotidiana, al contrario. Pablo, después de disertar 57 versículos allí en 1 Corintios 15 sobre el tema, nos anima justamente sobre la base de que Cristo vive y algún día le veremos, a considerar que todo lo que hacemos para Él jamás será en vano. ¿Bien? Es práctica. La doctrina de la resurrección debería meterse en nuestros hogares, en nuestra vida laboral, en nuestra relación con los hermanos, con nuestro cónyuge, nuestros hijos, etcétera, de manera que seamos alentados. Porque la muerte es abrumadora. Es un espanto desde el punto de vista humano, ¿no? Perder un ser querido. El 10 de marzo tuve que vivir eso con mi mamá, querida mamá, pero lo impactante fue que la noche anterior estuve con ella hablando, cenando con mi esposa, solo para la mañana siguiente ver que su cuerpo estaba sin vida, ¿entienden? O sea, es muy fuerte. La muerte de un ser querido es tremenda y nos hace anticipar la propia. Es una realidad. Ahora, ¿dónde hallar consuelo? ¿Dónde encontrar alivio? Algo de esperanza, digamos, para este aguijón letal, ¿sí?, del cual nadie jamás puede escapar. Bueno, ¿qué se decía en el primer siglo al respecto, cuando Marcos, por ejemplo, escribe su Evangelio? Bueno, la verdad que la sociedad del primer siglo, pensando en la muerte, no tenía nada que decir. Nada esperanzador, que decir, ¿no? Por ejemplo, los epicúreos, que era una escuela de filosofía muy famosa en ese tiempo, decían que tanto el cuerpo como el alma de las personas compartirían un mismo destino, entiéndase, el cese total de la existencia. Tremendo. Eso es todo. Como que la vida parece ser una broma biológica de mal gusto. Eso es todo. Llegamos acá, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, enfermamos, morimos y eso es todo. Para los estoicos, en cambio, que también era otra escuela de filosofía preponderante en el primer siglo, el cuerpo del hombre, una vez después de la muerte, solo esperaba corrupción. Sin embargo, ellos creían que el alma se iba como a fusionar en una entidad ígnea, decían ellos, semejante a la deidad. Como que en realidad lo que espera es que el alma flote por los siglos de los siglos, sin conciencia de nada. Desesperante. Platón, por ejemplo, y otros filósofos aportaron algo de esperanza para el alma del ser humano al considerarla inmaterial y por lo tanto indestructible, pero nada, absolutamente nada, dijeron de una existencia corpórea después de la vida. Es aterrador pensar así, es paralizante. Como me dijo un hermano una vez, el temor a la muerte no me dejó vivir por muchos años. Es tremendo. Sin embargo,
sin embargo, Jesús, el que estuvo muerto y vivió, el único que puede hablar con autoridad de lo que hay después de la muerte, en Juan 11:25 y en el contexto de un velorio, hermanos, hizo esta promesa a sus discípulos: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿se acuerdan? Vivirá. Y antes dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si esto es así, hermanos, la vida y sus terrores y perplejidades no lo es todo. No lo es todo. Si Cristo vive, entonces nosotros viviremos algún día con Él, ¿se entiende? Ahora, claro, uno también puede decir palabras como esas, ¿no? Yo puedo decir acá, bueno, voy a morir por ustedes y al tercer día me van a ver vivo otra vez y seguramente me van a querer internar en un psiquiátrico, si algo así. Hubo 40 personas aproximadamente, ¿sí?, en la historia del primer siglo al presente que afirmaron ser el Mesías y dijeron cosas similares a estas que acabo de decir. ¿Por qué Jesús sería diferente? Bueno, en el caso del Evangelio de Marcos, él, al escribirlo, tiene un propósito en mente. Fíjense, capítulo 1, verso 1. Todo lo que escribe es para demostrar que Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Vieron? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y a partir de ahí comienza a citar las Escrituras, comienza a citar eventos de la vida de Jesús, etcétera, todo para llevarnos al capítulo 16, como cúspide, digamos, para mostrarnos que a través de su resurrección, Él fue declarado con poder Hijo de Dios. Eso lo leemos en Romanos 1:4. Pablo dijo que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Marcos apela, digamos, en primer lugar a la tumba vacía, en los primeros 4 versículos del capítulo 16. En segundo lugar a, digamos, la versión oficial de los ángeles de lo que estaba pasando, en el versículo 5 y 6. Y a los testigos oculares o a sus discípulos, en los versículos 7 y 8, para afirmar que verdaderamente Cristo resucitó de los muertos. ¿Sí? Con la intención final de que todos entendamos que Él fue quien dijo ser, el Hijo de Dios. Pero también con la intención de traer consuelo, esperanza, ¿sí?, a su pueblo, que tiene que convivir con los horrores y perplejidades de la vida y de la muerte en un mundo caído. Así que vamos a orar y le pedimos al Señor que obre con su palabra. Señor amado, gracias por tu preciosa palabra. Confiamos que ahora tu Espíritu la va a usar como quiera en nuestros corazones. Tú prometiste que nunca la envías sin propósito y que jamás va a volver vacía. Señor, confiamos en ti. Por favor, háblanos. Toma tu vara, tu cayado, Señor, y pastorea nuestros corazones, porque solamente tú sabes lo que hay en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en primer lugar, entonces, versículos 1 al 4, vemos que Marcos apela al testimonio de la tumba vacía, testimonio silencioso, pero elocuente al fin, para afirmar que Cristo está vivo y que es el Hijo de Dios. Noten, versículo 1, dice allí la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, esto es muy importante, cuando pasó el sábado, ¿verdad?, el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ustedes saben que los judíos, digamos, marcaban sus días con la puesta del sol, a diferencia de nosotros que lo hacemos a la medianoche, ¿verdad? De modo que el día de reposo acá señalaba el sábado aproximadamente a las 18 horas, 19 horas, cuando el sol se ponía. Porque el texto dice: cuando pasó el día de reposo, comenzó la acción, ¿verdad? En Lucas 23, 56, vemos también que las mujeres, no solo las mencionadas acá, otras también, prepararon especias, ungüentos el día viernes, es decir, el día que el Señor fue crucificado, ¿verdad?, antes del día de reposo,
y descansaron como buenas judías el sábado. ¿Bien? Pero ahora acá, pasado el día de reposo, es decir, quizás la noche del sábado, ellas fueron otra vez a comprar y preparar más especias aromáticas para ungir el cuerpo sin vida del Señor. Lo que pasaba es que el pueblo judío, hermanos, no acostumbraba a embalsamar a sus muertos, entonces había que preparar estos ungüentos y estas especies aromáticas para mitigar un poco el olor, de un cuerpo en descomposición. Y eso es lo que ellas iban a hacer, pero esperaron que pasara el día de reposo. ¿Bien? Ahora, este comentario sobre el día de reposo no es casual. No es una nota al pie, es una declaración teológica. Marcos quiere mostrar algo con esto. Porque, hermanos, a partir de este día de la resurrección, la iglesia no tiene ningún mandamiento para reunirse el día de reposo o considerar el día de reposo, el sábado, como su día de adoración, digamos, su día de culto. Por eso en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, Pablo nos escribe esto. Dice, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo, es decir, la sustancia de esa sombra, es Cristo, dice Pablo. Es Cristo. Es decir, que la ley ceremonial, bien, con, digamos, sus fiestas, sus dietas particulares, sus días de reposo también, eran sombra, una sombra que proyectaban la venida, la persona y la obra de Cristo. Una vez que Cristo vino, ya no es necesario guardarlos. El día de reposo, hermano, fue reemplazado, el sábado fue reemplazado por el día del Señor, el día domingo, ¿sí? Como tiempo perfecto, de adoración y reunión de los creyentes. Y eso lo vemos dentro del mismo Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en Hechos 27, Lucas nos cuenta que en la ciudad de Troas, en el primer día de la semana, ahí está, domingo, ¿sí? Estaban reunidos los discípulos para partir el pan y Pablo, circunstancialmente, les estaba enseñando la palabra de Dios. Esto era así. Así fue. Un gran cambio. La iglesia, compuesta mayormente en sus inicios por redimidos judíos, tomó una decisión inesperada, extraña. Cambió su día de oración, del sábado al domingo. Y yo creo que este cambio, digamos, en el día de adoración, es como un testimonio también fuerte en favor de la resurrección de Cristo. El abogado inglés cristiano Norman Anderson dijo esto: el día de descanso y adoración de los judíos era el sábado. Los primeros cristianos eran de trasfondo judío y habrían estado fanáticamente adheridos al sábado. Por tanto, tiene que haber sucedido algo realmente muy impresionante como que cambiaran este hábito. En mi opinión, luego de evaluar las evidencias, dice él, sin duda, esto se debió a la resurrección de Jesucristo. Interesante. Bueno, sigamos leyendo, versículo 2. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, ven el énfasis otra vez, esto es domingo, vinieron al sepulcro estas mujeres, con las especias aromáticas, recuerden, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aunque haciendo una comparación entre los evangelios, los 4 evangelios, vemos que María Magdalena llega primero que el resto de las mujeres, porque ella llega, dice Juan, siendo aún muy oscuro, y el resto llega, como dice acá, muy de mañana. Aunque llegaron quizás en momentos distintos, todas pensaron lo mismo. Venimos a ungir el cuerpo sin vida del Señor con estas especies aromáticas, pero ¿quién nos va a abrir la puerta de la tumba? ¿Sí? Ellas sabían, según Marcos 15:46, que José de Arimatea, el hombre acaudalado, el dueño de esa tumba, ¿sí?
la había sellado con una piedra grande, enorme en realidad, pesada. ¿Bien? Y se preguntaban, ¿y entonces cómo vamos a ungir el cuerpo del Señor? Verso 4. Pero cuando ellas miraron, vieron removida la piedra. Tremendo. Vieron removida la piedra, que era, agrega Marcos, muy grande, muy grande. Eso es lo único que vieron las mujeres. Pero haciendo otra vez una comparación de relatos entre los evangelios, antes de que ellas llegaran, la Biblia nos cuenta que hubo un gran terremoto allí en la tumba, que la guardia romana que estaba custodiando esa tumba, al ver al ángel que se apareció y que removió la piedra, de miedo salieron corriendo, soldados entrenados, sangrientos, violentos, preparados para la guerra, de terror, huyeron. Ellas no vieron nada de eso, lo único que vieron cuando llegaron es la piedra removida, el acceso a la tumba abierto. ¿Y qué es lo primero que pensaron? Sí, resucitó el Señor, como nos había dicho. No pensaron eso. No pensaron eso. De hecho, ellas estaban yendo al sepulcro, ¿con qué fin? El de ungir el cuerpo sin vida de su maestro. Ellas no pensaron que el Señor había resucitado, ellos pensaron en realidad que alguien se había robado el cuerpo del Señor. Y eso es lo que le dijeron, según Juan 22, es lo que le dijeron a los discípulos. Le dijeron esto: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, fíjate. Fe frágil, igual que la nuestra. Tremendo. Bueno, lo cierto es que el ángel, ven a un joven adentro, dice allí, ¿verdad? Después vamos a avanzar un poquito en eso, es un ángel, pero el Señor no está. El Señor no está. Ahora, es importante que entendamos que ellas no esperaban ver a Cristo resucitado. Es muy importante. ¿Por qué? Porque este punto rebate una teoría que se ha gestado en la historia de la Iglesia, tendiente a explicar, digamos, desde lo racional, por qué el cuerpo de Jesús no estaba allí adentro en la tumba. Bien, que se llamó la teoría de la alucinación. Los exponentes de esta forma de pensar decían que los discípulos, vamos a decirlo así, los seguidores de Jesús, estaban tan abrumados por la pérdida reciente de su maestro, que comenzaron a alucinar, ¿sí?, el haberlo visto con vida. Vieron que a veces cuando alguien pierde un ser querido, quizás sueña con él, quizás se lo imagina, no sé, en la pieza, en algún lugar donde frecuentaba. Bueno, algo así, ¿verdad? Pero que esto le pasó a un montón de discípulos a la vez. Pero es importante que entendamos que en el caso de estas mujeres no se podría aplicar esta teoría porque ellas no estaban esperando verlo vivo. Para nada. Y uno dice, bueno, quizás los discípulos, los varones, los 12, quizás ellos sí, tampoco. Cuando las mujeres le dan este informe a los 12, ellos se burlan. Lucas 24:11 dice, y a ellos, es decir, a los 12, a los 11 en realidad, estas palabras de que Jesús estaba vivo, de que el cuerpo no estaba, les parecieron disparates y no las creyeron. Así que no solo que no las creyeron, sino que las consideraron como una locura. Yo estoy seguro que habrán hasta reprendido a estas mujeres. ¿Qué estás diciendo? La tumba, lo cierto es que estaba vacía. Solo había un ángel adentro. No estaba el cuerpo del Señor. Eso es lo concreto. ¿Bien? Alguien, imaginándose el cuadro, escribió lo siguiente. Dice, ¿notaron que en la predicación que se registra en el libro de los Hechos, la cual sucede días después de lo que estamos leyendo acá, ¿no?, hay un enorme énfasis en la resurrección, pero ni una sola referencia a la tumba vacía? ¿Por qué es esto?
porque nada habría que argumentar respecto al sepulcro vacío, porque todos, cristianos y opositores al cristianismo, sabían que en Jerusalén la tumba estaba vacía. El hecho histórico es que la tumba estaba vacía. Y nadie cuestionó eso, ni los creyentes, ni los opositores de Jesús. Todos sabían que en Jerusalén la tumba estaba vacía. Bueno, los enemigos del Señor tenían que dar una respuesta al pueblo. ¿Cómo que estaba vacía? ¿Qué pasó? ¿Será que habrá resucitado como lo había dicho? ¿Qué pasó? Bueno, es ahí que Mateo, el primero de los evangelios, en el orden sí que tenemos en nuestras Biblias, presenta la teoría del robo del cuerpo. Es una teoría que inventaron las autoridades religiosas, ¿sí?, opositoras al Señor en el tiempo de Jesús. La teoría del robo dice que sus discípulos, digamos, de alguna forma juntaron fuerzas y fueron a la tumba con el propósito de robar el cuerpo, vieron a todos los soldados dormidos a la vez y se lo llevaron. ¿Sí? Noten, Mateo 28, 11. Así dice la Biblia. Algunos de la guardia informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. ¿Se acuerdan? El terremoto, el ángel, la piedra removida y el cuerpo inexistente del Señor. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, imagino esa charla, ¿no?, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados que custodiaban la tumba, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Ahí se gestó la teoría del robo. Ahora, lo gracioso de esto es que tanto el informe de la guardia, ¿verdad?, como el soborno de parte de las autoridades a los soldados para que dijeran esto, en realidad comprueban que la tumba estaba vacía. ¡Qué asombroso! Es más, según Marcos, el capítulo 14, el verso 50, cuando arrestan a Jesús en el huerto, todos los discípulos, no solo Pedro, todos los discípulos le abandonaron al Señor. Estaban muertos de miedo. No solo Pedro, todos, dice el texto, dejándole, huyeron. Entonces, claro, uno se pregunta a la luz de los hechos, ¿cómo explicamos que 11 hombres temerosos, aterrados, se enfrentaran a una guardia romana entrenada para derramar sangre, ¿verdad?, la vencieran, robaran el cuerpo y lo llevaran fuera de Jerusalén? Imagínate, todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a pasar en esa tumba, ¿no? Bueno, lo llevaban fuera de Jerusalén sin que nadie supiera, oyera o haya visto algo. Es una locura. Además, ¿podría dormirse una cuadrilla de soldados entera a la vez, sabiendo que eso seguramente les iba a costar la vida? Si las autoridades, supongamos, creyeron que fue un robo de parte de sus discípulos, el soborno no existió, supongamos, es lo que creían de verdad. Pregunto, ¿por qué no los arrestaron entonces a los discípulos? ¿Por qué no fueron castigados por semejante delito, encarcelados? ¿Por qué no los interrogaron y los obligaron a devolver el cuerpo? Alguno iba a cantar, ¿no? La verdad. ¿Quién iba a dar su vida por un maestro que supuestamente los había defraudado con la muerte? No había reino, como él lo prometió, no había nada. Murió, sus días terminaron en una cruz. Qué fácil hubiera sido desbaratar el cristianismo de un solo golpe, en ese momento. Solo debían hallar el cuerpo sin vida de Jesús, ¿no?, y exhibirlo delante de todo el pueblo, diciendo: miren, acá está, era un mentiroso, cada uno a su casa, olvídense del asunto. Pero lo que se dio a conocer al pueblo mediante predicación era que Cristo no estaba ahí. No estaba ahí, había resucitado. Un profesor muy conocido de religión y filosofía, ¿sí?, dijo esto: las autoridades judías se oponían fuertemente a esta enseñanza, es decir, al cristianismo, ¿no?, y estaban preparados para recorrer cualquier distancia con tal de suprimirla.
El trabajo de ellos se habría facilitado si solo hubieran podido llevar a los potenciales convertidos a una visita rápida a la tumba y presentarles allí el cuerpo sin vida de Cristo. Aquello habría sido el fin de todo el mensaje cristiano. Pero el hecho es que, como dice Marcos, la tumba estaba vacía, solo había un ángel adentro, para explicar la versión oficial del cielo, qué había pasado. La proclamación de la resurrección de Cristo no podría haberse mantenido en Jerusalén, hermanos, ni un solo día, ni tan siquiera, no sé, unos minutos, si no se hubiese establecido como un hecho, ¿sí?, comprobable para todos, que la tumba estaba vacía. Ahora, en cuanto al tema de la predicación, ahí, en el mismo lugar, a pocos metros donde estaba la tumba vacía de Cristo, también habla fuertemente en favor de la resurrección. Pensemos, Sir Anderson, que también es un abogado y profesor de leyes en una prestigiosa universidad, dijo lo siguiente: lo sorprendente del caso es que los apóstoles predicaban a una corta distancia del sepulcro, es verdad. Dice, cualquiera de los oyentes que quisiera corroborar los hechos podría ir a visitar el sepulcro y regresar en 1 o 2 horas. ¿Es razonable pensar que los apóstoles hubiesen tenido éxito al predicar la resurrección, siendo que el cuerpo del que proclamaban como Señor resucitado hubiese estado todo ese tiempo descomponiéndose en la tumba de José de Arimatea, a solo unos metros, kilómetros quizás, de distancia? Y pregunta, ¿se habría convertido un gran número de judíos y de sacerdotes, muchos de los cuales pidieron que lo crucificaran un par de días atrás, con la proclamación de una resurrección que no era tal, pudiendo desacreditarla con tanta facilidad? No, hermanazos, el simple hecho de que la iglesia que se sostiene, en la resurrección de Cristo haya florecido en la misma ciudad donde Él fue crucificado y sepultado, es una evidencia poderosa en favor de su resurrección, claramente. Así que Marcos, para demostrar que Él es el Hijo de Dios, para traer consuelo a nuestros corazones, apela en primer lugar al testimonio silencioso pero elocuente, firme, de la tumba vacía. En segundo lugar, Marcos apela al testimonio del ángel. Noten verso 5. Dice, cuando entraron al sepulcro las mujeres, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Uno dice, ¿por qué se espantan al ver a un joven? ¿Tan feo era ese joven? ¿Qué pasó? No, el punto es que, obviamente, comparando los relatos de los 4 evangelios, sabemos que este joven era un ángel, ¿sí?, que se había manifestado en forma humana. Por ejemplo, en Mateo 28:3, de este ángel se dice que su aspecto era como un relámpago, imagínense, como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Es más, según Lucas 24:4 y Juan 20:2, en realidad había 2 ángeles aquella mañana, ¿sí?, y no uno. Es más, ellos nos cuentan que uno estaba sentado a la cabecera y el otro a los pies del sitio donde un tiempito atrás había estado depositado el cuerpo del Señor. Lo que pasa es que solo uno de ellos habló, entonces Marcos y Mateo registran las palabras de este ángel. Pero allí había 2 testigos del cielo, a punto de dar la versión oficial de los hechos. Recuerden que bajo la ley judía, la veracidad o la falsedad de un hecho se comprobaba mediante 2 o 3 testigos. Acá hay 2 testigos presenciales, angelicales de lo sucedido, y ellos van a dar su testimonio a continuación. Pero claro, como es lógico afirmar, las mujeres, al ver esto, se espantaron. Imagínate, ellas iban a ungir el cuerpo sin vida de su maestro. Y se encuentran con 2 seres así dentro de la tumba. Estaban aterradas, espantadas. Es más, no las condenemos por eso. Aún los soldados romanos, como les decía hoy, tan valientes y entrenados para matar, según Mateo 28, 2 al 4, huyeron de terror
al ver a los ángeles. Sin embargo, estos seres, aterradores en un sentido, hablan palabras dulces, llenas de esperanza a las mujeres. Verso 6 les dice, mas él, es decir, el ángel que habla, no les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, dicen ellos. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Tremendo. Fíjense bien lo que dice este ángel. En primer lugar, describe a Jesús de una manera particular. Dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Esto el ángel lo hace para confirmar la identidad del Señor. Sí, se trata del Maestro. Están en el lugar correcto. ¿Sí? Luego agrega, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Es decir, fíjense, acá lo pusieron. Fíjense cómo está vacío. Estoy yo nada más, hablando con ustedes. Esto el ángel lo dijo para corroborar que ellas estaban en la tumba correcta también. No se habían equivocado de tumba. Y al verla vacía dijeron, Jesús resucitó. No, era la tumba correcta. Era el lugar correcto. Y esto es importante también destacarlo porque esto desbarata otra teoría que se llama la de la tumba equivocada. ¿Bien? Esta fue inventada por un racionalista ya fallecido hace años. Él argumentó que las mujeres se habían equivocado de tumba y al encontrarla vacía, supusieron erróneamente e ilusoriamente, por su espíritu religioso, místico, que Jesús había resucitado. Bien, pero las dos mujeres fueron testigos del lugar el día viernes, luego de que bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo toma José de Arimatea y Nicodemo, ¿sí? Y lo llevan a una tumba. Ellas fueron testigos del lugar. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ya les digo el texto exacto. En Marcos, ahí está, capítulo 15, fíjense, verso 47. Dice que María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. No es que ellas se equivocaron de tumba. Ahora, supongamos que se equivocaron de tumba, no sé, la carga emocional, no sé, lo que sea. Se confundieron de tumba. Bueno, ante cualquier duda, le preguntaban a José de Arimatea, él estaba vivo, ¿eh? Era el dueño de la tumba, donde depositaron el cuerpo del Señor, y listo. Ahora, ¿podría llegar a errar de tumba también José de Arimatea, confundirse él? Y bueno, no sé, me parece que es claro que no. Claramente no. Miren lo que dice Mateo 27:60 en cuanto a José de Arimatea. Dice que puso el cuerpo de Jesús en su sepulcro, nuevo, que él mismo había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Cómo va a errar de tumba si era de su propiedad y aparte él mismo la había cavado? ¿Entienden? Pero quizás el argumento más fuerte que desbarata esta teoría es que los líderes religiosos, los enemigos de Jesús, ellos también sabían bien cuál era la tumba. Porque ellos mandaron a sellarla, ¿se acuerdan? Con un sello romano y a custodiarla con una guardia romana. Dice el Evangelio, capítulo 27:66 de Mateo, y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. O sea, no había chance de que todo el mundo se equivoque de tumba. Y al verla vacía, los cristianos concluyeran Jesús está vivo. No había chance, ¿no? Esto me llamó mucho la atención, si los voy a leer, en cuanto a las estrictas normas de seguridad que se tomaron alrededor del sepulcro de Jesús. Raras, extrañas, ¿no? Un historiador dijo esto: nunca un criminal había causado tanta preocupación después de su ejecución. Nunca un hombre crucificado tuvo el extraño honor de ser custodiado por una guardia de soldados.
Qué tremendo, gloria a Dios por Jesucristo. Es obvio que Él no era un condenado, un reo a muerte más. Tremendo. Lo cierto es que el ángel dice, ha resucitado. No está aquí, no está aquí. Como vimos, hermanos, la versión terrenal del por qué la tumba del Señor estaba vacía era quizás que se equivocaron de tumba, quizás que, bueno, sus discípulos y discípulas, digamos, alucinaron verlo con vida, o aún la del robo del cuerpo. Esa es la versión terrenal. La versión oficial, vamos a decirlo así, la de los ángeles, la de los mensajeros del Padre, es que su Hijo había resucitado. Esta fue la explicación oficial, ¿entienden? Del cielo. Si fuera una conferencia de prensa, digamos, esta fuera la versión que bajara desde los cielos. Esto es lo que pasó, dice el Padre, a través de sus ángeles. Mi Hijo ha resucitado. No van a encontrar su cuerpo ni allí, ni en toda Jerusalén, ni buscando en toda Judea, ni en Samaria, ni hasta lo último de la tierra. Esa es la explicación por la cual la tumba está vacía. Y Marcos, para demostrar que Él es el Hijo de Dios, no solo apela al testimonio silencioso pero poderoso de una tumba vacía, no solo apela a las palabras del ángel ahora, a la versión oficial del cielo, digamos, de lo sucedido, sino que, en tercer lugar, en los versículos 7 y 8 vemos que apela al testimonio de los testigos presenciales, de aquellos que vieron a Jesús con vida. Ahora, esta tercera línea de evidencia para la resurrección corporal de Cristo, esta es la que más enfatiza en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver eso. Leamos verso 7 por ahora. Dice, pero id, el ángel todavía está hablando, ¿no? Pero id, le dice a las mujeres, decid a sus discípulos y a Pedro, interesante, que Él, es decir, Jesús, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Subraye esto en su Biblia. Como os dijo. Como os dijo. El Señor ya lo había dicho esto, ¿verdad? Pero vayan a Galilea, allí lo van a ver con vida. El ángel es como que le predica el evangelio a las mujeres. Le dice, Cristo murió, pero resucitó, ¿no? Y ellas ahora son responsables de llevar esta noticia a los 11 discípulos, ¿verdad? Pero noten la especial referencia a Pedro ahí. Qué interesante. Dice, id, haced saber a sus discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Yo veo acá una nota, un tinte de gracia que conmueve. De parte de Dios para con Pedro. ¿Cómo se sentiría Pedro? Siendo que unos días atrás había negado a su maestro 3 veces. Nosotros sabemos, por el relato de los evangelios, que él se arrepintió de su pecado, lloró amargamente, pero la pregunta es, ¿se sentiría perdonado Pedro? ¿Estaría restaurado su corazón completamente? ¿Habría entendido 100% la gracia en ese momento? El mensaje del ángel acá, que las mujeres tenían que llevarle a Pedro, era un bálsamo para su alma, porque en esencia le estaba diciendo, Pedro, escucha esto, el Señor le dijo al ángel que nos dijera a nosotros, para que te dijésemos a vos, que Él no ve la hora de verte. Anda a Galilea, Él no ve la hora de verte. Quizás Pedro estaba esperando que el mensaje del ángel sería, Jesús habló directamente de vos, Pedro, no puede creer lo que hiciste. Pedro, sos un miserable. Eso nos dijo el ángel, no sé. Tendrás que arreglar cuentas con el Señor. Tremendo. Díganle a Pedro que me va a ver allá en Galilea, dice el Señor. Tremendo, el amor del Señor. Porque en el Cristo vivo y resucitado hay paz para los pecadores, ¿entienden? Hay perdón de pecados. Hay gracia para todo el que se arrepiente. Y Pedro no era la excepción. Verso 8.
Las mujeres se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y no decían nada a nadie, la idea es en el camino, ¿no? Porque tenían miedo. Claro, ya se fueron a buscar a los discípulos para darle estas buenas noticias, digamos, pero no le decían nada a nadie en el trayecto porque tenían miedo. Según Mateo 28:8, el temor que tenían, digamos, las mujeres por la presencia así intimidante del ángel se mezcló con el gozo proveniente de las palabras del ángel. No está aquí, ha resucitado, vayan a Galilea y allá lo van a ver. Las mujeres, en efecto, sabemos por los relatos de los otros evangelios, se fueron, y en Mateo 28, 8 a 10 se nos informa que Jesús se les apareció en el camino, ¿entienden? Ellas iban con la noticia para dar a sus discípulos, pero antes de llegar a ellos, Jesús se les aparece en el camino. Y les dice esto, Mateo 28, 8 al 10. Mientras ellas iban, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Le adoraron. ¿Ven? A través de la resurrección fue vindicado el título de Hijo de Dios para con Jesús. Y eso es lo que Marcos se propone hacer, ¿se acuerdan? En su evangelio. Le adoran. Entendieron perfectamente quién era el Señor. Era el Hijo de Dios, humanado. ¿Sí? Muerto, sepultado y resucitado para la justificación de ellas. Y le adoraron. Le adoraron. Mujeres judías jamás adorarían a otro nombre que no sea Yahvé, pero entendieron a través de la resurrección de Cristo que Él era el Hijo de Dios y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Ya como los llama. Quizás nosotros diríamos, denle la nueva a esos cobardes que cuando me arrestaron se fueron corriendo, ¿verdad? O aquel Pedro especial que me negó 3 veces. Tremendo. Díganle a mis hermanos, un término cariñoso, a mis amados, diríamos nosotros. Díganle, por favor, a mis amados, para que vayan a Galilea. Allá me verán, dice el Señor. Tremendo, tremendo. En el Cristo muerto, sepultado, pero resucitado, hay gracia para los pecadores. De sus heridas brota el perdón. ¿Entienden? Para todo aquel que se arrepiente de su maldad y se vuelve a Él en fe. Y eso es lo que estaban experimentando todos aquella mañana, todos sus discípulos y sus discípulas. Ahora, yo les decía que la línea más clara de evidencia en todo el Nuevo Testamento en favor de la resurrección son los testigos oculares, ¿no? Que vieron a Cristo con vida, digamos. Y es verdad, el Nuevo Testamento da testimonio de que Jesús se apareció vivo, no a 10, no a 20, sino a cientos y cientos, ¿sí?, de personas, no una tarde, sino durante 40 días. 40 días, a cientos y cientos de sus discípulos y de sus discípulas. Hago un breve resumen. Por ejemplo, estando en Judea, es decir, el lugar donde Él fue crucificado, no lejos de Jerusalén, cerca del lugar donde Él fue crucificado, según Juan 20, 11 al 18, Jesús se apareció a María Magdalena, esta mujer que vemos aquí en Marcos, que va a ungir el cuerpo del Señor, de la cual el Señor le había exorcizado 7 demonios, ¿se acuerdan? Tremendo. Se le apareció a ella. Vos decías, ¿cómo te le vas a aparecer a una mujer endemoniada, de mala fama? Se le apareció a ella. Según Mateo 28, 8 al 10, se apareció a las demás mujeres. Algunas se mencionan en Marcos, otras en Mateo, otras en Lucas. Había un montón de mujeres. Y se les aparece a ellas. Según Lucas 24, 34, se le aparece a Pedro.
Según Lucas 24:15, a los 2 discípulos, ¿se acuerdan que iban camino a la ciudad de Emaús preguntándose qué es lo que había pasado en Jerusalén con este Jesús nazareno? Según Juan 20:19, se aparece a 10 de los apóstoles, sin contar a Tomás. Tomás no estaba en esa ocasión. Y según Juan 20:26, después se aparece a los 11 apóstoles, estando allí en el medio, Tomás, el escéptico, aquel que dijo, si no lo viere, no lo voy a creer. Si no tocare, ¿se acuerdan? Su costado, con mi mano, yo no voy a creer que Él está vivo, que resucitó corporalmente. Y ahí se apareció el Señor. Luego, estando en Galilea, un poco más lejos ya, donde Jesús finalmente quiso encontrarse con ellos, ¿se acuerdan? Con todos. Según Juan 21, se apareció a 7 apóstoles en la orilla del lago de Galilea. Les preparó un desayuno, ustedes se acordarán. Según 1 Corintios 15, 6 y 7, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo hace una nota allí, agrega, de los cuales muchos aún viven. Es decir, mientras él escribía la carta de Corinto, esas fuentes de referencia, esos testigos oculares, estaban vivos. La gente podía ir y preguntarles a ellos lo que vieron. ¿Sí? Y todo esto, según Hechos capítulo 1, 2 al 3, lo hizo por espacio de 40 días. Y no es que se apareció, ¿sí?, como una de estas visiones místicas a las cuales nos tienen acostumbrados las sectas, y fue una visión etérea y listo. No, Él se apareció y comenzó a enseñarles acerca del reino de Dios. Comió con ellos, ¿sí? Estuvo con ellos, habló con ellos, sonrió con ellos. Les enseñó el evangelio a ellos. Les dio la gran comisión de ir y predicar ese evangelio a todo el mundo, etc. Después, según Hechos capítulo 9, ustedes saben, se aparece a Saulo, quien iba de camino a Damasco a matar cristianos y encerrarlos en prisión. Se le aparece a él. Tremendo, el amor del Señor. Y finalmente vemos allí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 al 11, que se aparece el apóstol Juan y le revela el contenido de ese hermoso libro. Ahora, la cantidad de estos testigos es súper importante, porque, insisto, recuerden, la ley judía decía que para comprobar la veracidad o la falsedad de un hecho se necesitaban 2 o 3 testigos, ¿se acuerdan? Acá hay más de 520 testigos, más de 520, y yo estoy seguro que hay muchísimos más, porque fueron 40 días en los cuales el Señor resucitado se iba presentando a diferentes discípulos, ¿verdad? Eso, la cantidad es importante. Ahora, el contenido de lo que ellos afirman también es importante. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 11, Pablo escribe esto. Luego de mencionar a esos 500 hermanos, a Juan, a Jacobo, a Pedro, etc., él dice, porque o sea yo, es decir, Pablo, o sean ellos. ¿Quiénes son ellos? Pedro, los 12, los 500 hermanos a la vez, Jacobo, etcétera, que lo vieron vivo y resucitado. Sea yo, sean ellos. Así predicamos, dice. Y así hemos creído. Es decir, todos los testigos, todos, los más de 520, ¿sí?, predican el mismo mensaje. Dicen haber visto lo mismo. Y eso también es muy importante. Y hasta el día de hoy, todos los redimidos seguimos creyendo lo mismo, seguimos afirmando lo mismo. Pero también no solo la cantidad de testigos es importante, no solo el contenido de lo que testifican es importante, sino también la contemporaneidad, ¿sí?, de estos testigos con los hechos que afirman haber visto es importante. Otro abogado y teólogo luterano, Montgomery, dijo esto. En el año 56 después de Cristo, es decir, unos 25 años quizás después de que Él fue crucificado, ¿no?, Pablo dijo que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado y que la mayoría de ellos aún estaban vivos. Está más allá de los límites de la razón, dice este abogado, el llegar a pensar que los primeros cristianos podrían haber fabricado una historia como esta y que la hubieran predicado entre aquellos que fácilmente podrían haberla refutado presentando simplemente el cuerpo sin vida de Jesús. Se lo voy a graficar así. Imagínense que alguien
Bueno, vamos a personalizar. Yo quiero convencerlos que en el año 1998 Argentina fue campeón del Mundial que se realizó en Francia. Y los que tienen más memoria y les gusta el fútbol deben decir, no, pará, no salió campeón Argentina, salió campeón Francia. Pero yo vengo con esa historia. Entonces junto 500 personas que digan lo mismo, aseguren lo mismo. Argentina salió campeón en el Mundial de Francia, jugado en 1998. ¿Cuál va a ser la actitud de las personas al escucharme a mí y a los 500? Van a decir, muchachos, dejen de mentir. Yo vi con mis propios ojos ese Mundial y Francia salió campeón, no Argentina. ¿Querés que te traiga recorte de los diarios? ¿Querés que haga un archivo, ¿sí?, de los programas que cubrieron el evento? ¿Entienden? Ahora, si 25 años después de la crucifixión viene alguien mintiendo y dice, el cuerpo de Cristo no está ahí porque Él resucitó, y junta a 500 mentirosos con Él, y afirman lo mismo, Él resucitó. Bueno, la gente contemporánea a los hechos no le creería, porque muchos testigos oculares hubieran dicho, discúlpame, el cuerpo de Jesús, ¿a dónde está? Vení que te llevo, está acá en la tumba de José de Arimatea. Yo lo vi morir, ya está, ahí está el cuerpo. Sin embargo, estos testigos a los cuales apela Pablo en 1 Corintios 15:7 estaban vivos todavía al momento de los hechos. Por lo tanto, hermanos, Marcos, con la intención expresa en el capítulo 1, verso 1, de mostrar que Jesús no era cualquier líder religioso, era el Hijo de Dios, Dios humanado para redimir, ¿sí? Apela a la tumba vacía, al mensaje de los ángeles y a los testigos oculares para afirmar que Cristo resucitó de los muertos. Nosotros dijimos que la resurrección de Cristo comprueba, por un lado, que Jesús es el Hijo de Dios, y por el otro lado consuela los corazones del pueblo de Dios, pensando en que comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la tumba vacía, en todo caso, es un hecho histórico. Si querés, hasta podríamos decir, es una anécdota de la historia. Pero la resurrección corporal de Cristo es la explicación teológica de ese hecho. ¿Por qué estaba vacía? Ahora hay que preguntarse. Ya es un hecho, está vacía. Listo. Ahora, ¿por qué estaba vacía? Bueno, y ahí es donde entra el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo, ustedes saben, vivió 33 años, el Hijo de Dios, vivió 33 años sobre esta tierra, demostrando tener una justicia perfecta, una santidad perfecta, siendo el mejor representante que Adán del ser humano. Sin embargo, decidió morir, sacrificar su vida en lugar de los pecadores, sufriendo el castigo que los pecadores merecíamos por haber quebrantado la ley de Dios. Decimos que en la cruz el Hijo de Dios fue tratado como si fuera el peor de los pecadores. ¿Entienden? Él sufrió la ira del Padre. Él sufrió el castigo que yo merecía, que vos merecías por nuestros pecados. El que nunca pecó fue castigado en lugar de los pecadores, ¿se entiende? Ahora, si todo hubiese quedado allí en la cruz, la verdad, como dice Pablo en 1 Corintios 15, cerremos las puertas de la iglesia, hermano, vayamos a casa porque somos las personas más dignas de lástima del planeta. Esperamos en una persona que está muerta. Seguimos a una persona que está muerta, adoramos a una persona que está muerta. Estamos todos locos acá, somos dignos de lástima. Pero claro, la historia, los hechos, la versión oficial de los ángeles, la tumba vacía, los testigos oculares, etcétera, etcétera, nos dicen que la historia no terminó en la cruz, porque vindicando esa justicia que el Hijo de Dios demostró tener, el Señor lo levantó de los muertos, ¿sí? Como el mismo Jesús lo había anticipado y como estas evidencias que mencionamos lo comprueban. De ese modo entendemos ahora sí que el Hijo de Dios, el justo, murió por nosotros, los injustos, para poder llevarnos a Dios. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados para que Dios nos abrace, nos ame, nos adopte en su familia. Porque Dios odia el pecado.
Dios ama hacer justicia. Debería condenarnos. Pero en su amor y misericordia increíbles, decidió condenar a su Hijo en nuestro lugar, ¿entienden? ¿Para qué? Para que todo pecador, por bajo que haya caído, como Pedro, como María Magdalena la endemoniada, etc., se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Cristo de todo corazón, se convierta a Cristo de todo corazón, tenga vida eterna, sea perdonado para siempre. El Señor Jesús dijo, el que a mí viene, y no hay otra forma de ir a Jesús que no sea en arrepentimiento y fe, yo no le echo fuera, dice el Señor. Yo no le echo fuera. Por eso estamos acá. Me gustaría arrancarme el corazón y dártelo para que creas y veas esto si es que todavía no te arrepentiste de tu pecado y si todavía no te volviste al Señor en fe. Pero estamos orando para que así sea. La resurrección no solo comprueba que Él era el Hijo de Dios, el Santo, ¿sí? Muriendo por los injustos, sino que produce una gran consolación en el pueblo de Dios. Tremenda consolación. Si esta vida corta, en un mundo caído, con tantos sinsabores, peleando con el pecado personal y el de otros, fuera todo, hermanos, sería desesperante, desesperante. Si esta corta vida lo fuera todo, pensá ante las pérdidas de un ser querido, las injusticias, el dolor, la enfermedad, el llanto, esta pandemia, las discapacidades crónicas, la muerte. ¿Qué consuelo podríamos dar? ¿Qué respuesta tendríamos? Si Jesucristo no resucitó, pensá un cachito esto, entonces no hay vida después de la muerte, tampoco vamos a resucitar. Por lo tanto, vana es la fe que predicamos, hermano. Yo estoy perdiendo un tiempo terrible. Toda la semana estudiando la Biblia y predicándola, es impresionante. Doy lástima. Estoy tirando mi vida entonces. Si Jesucristo no resucitó, somos testigos mentirosos de Dios. Pues le estamos diciendo a la gente que resucitó. Si Jesucristo no resucitó, quizás todo lo peor. Entonces todavía estamos en nuestros pecados. Nadie pagó por nuestro pecado con éxito. La paga del pecado es muerte. Si Él está muerto, listo, Él no fue. Tendrá que venir otro, no sé. Si Jesucristo no resucitó, los santos, los hermanos que han fallecido, que se nos adelantaron, están muertos. Están en la inexistencia. Y la verdad, como conclusión, somos dignos de lástima. Pero si Cristo resucitó, como lo dicen las evidencias y la fe que nos regaló, entonces pronto resucitaremos con Él. Entonces esta vida no lo es todo. Entonces lo mejor, de lo mejor, está por venir todavía. ¿Se entiende? Y esta es la doctrina que ha ayudado a perseverar en la fe a los creyentes en medio de las peores tragedias de su vida. Saber que lo que hacemos para el Señor no es en vano, porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Así que, hermano, cuando te toque atravesar los peores valles ministeriales, a más y te aman menos y ese tipo de cosas, recuerda, nada es en vano. Pronto veremos al Señor. Cuando por elegir la santidad, la sinceridad, te quedes solo, hasta tus pares te aborrezcan, pensá, nada es en vano. Pronto veré a mi Señor. Cuando seas burlado o menospreciado por tu amor a este Señor, recordá, nada es en vano. Pronto veré a mi Señor. Cuando veas al impío prosperar y al justo ser perseguido y llorar, recordá, no es en vano. Pronto veremos al Señor. Cuando caigas en tentación, hermano, te quieras morir, te duela el pecado, levántate y recordá que vale la pena, porque pronto veremos al Señor. Esos días
de sequía espiritual, cuando te cueste orar, te cueste meditar en las Escrituras, te sientas tentado, digamos, a volverte un cristiano superficial. Recordá, nada es en vano. Pronto veremos al Señor. Cuando seas tentado a dejar caer tu cruz y vivir para vos mismo y aflojarte un poco y dedicarte a vivir como vive la gente normal, recordá, nada es en vano. Pronto veremos al Señor. Cuando seas tentado a dejar de lavar pies y vivir para el placer, el entretenimiento, la comodidad, la superficialidad, lo pasajero, recordá, nada es en vano. Pronto veré a mi Señor. Cuando seas tentado a vivir para vos mismo, dejar de levantarte más temprano para buscar al Señor. Cuando seas tentado a dejar de estudiar o de enseñar o de escribir algo acerca de las Escrituras, porque pensás que a nadie le importa, a nadie lo aprecia, a nadie te escucha, vos recordás, nada es en vano. Pronto vas a ver a tu Señor. Así que, hermanos, Cristo está vivo. No dejemos de asombrarnos del Evangelio, de alabar con pasión, de apartarnos durante el día para estar a solas con el Señor, de buscar la santidad, de amar a los demás en su nombre, etc. ¿Por qué? Porque esa es la práctica de la doctrina de la resurrección. Nada es en vano. Pronto veremos al Señor. No podemos decir que creemos en la doctrina de la resurrección si no la ponemos en práctica. Oramos. Miguel, ¿estás por ahí, Miguel? Te voy a pedir que ores. Dale, por nosotros. Pronto veremos al Señor. Oramos. Padre, como tu palabra dice en Apocalipsis, tu iglesia dice: ven, Señor, pronto. A nuestro Señor Jesús deseamos ver. Nuestra fe es débil, nuestra fe es pequeña, Señor, y claudicamos muchas veces, pero tu gracia es mayor, porque a pesar de nuestras dudas o nuestra falta de fe o falta de devoción, tu salvación es segura para nosotros, tu esperanza es firme, aunque nosotros somos infieles, vos sos fiel, no podés negar tu naturaleza. Y eso nos maravilla, es impresionante ver que respondés con amor a aquellos que nos rebelamos, respondés con fidelidad a nosotros que somos infieles, respondés con palabras de esperanza a aquellos que te hemos despreciado o que no ponemos nuestra esperanza en otras cosas, Señor. Gracias porque tu palabra sigue alentándonos a esperar por tu venida, a esperar porque tu justicia un día barra con toda tu creación y haya cielos nuevos y tierra nueva. Padre, y es desesperante ver que el mundo se va sin rumbo, como oveja sin pastor, perdiéndose en la vanidad de su mente, donde muchas veces nosotros también cedemos, pero Padre, están sin esperanza. No saben realmente ni por qué celebran hoy una Pascua, ni qué sentido tiene. Tratan de ponerle buenos deseos o buenas intenciones, pero realmente está vacía la vida sin vos. Nos creaste para justamente vivir de ti y para ti y por ti. Y Señor, por favor, si hay alguien que está escuchando hoy, donde quiera que esté, escuchando tu precioso Evangelio, la esperanza que das en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio de nuestro pecado que nos hunde, Padre, levanta su cabeza con salvación para su vida, que pueda creer en Jesús para salvación y perdón de sus pecados,
creer que en la cruz murió por Él y que resucitó para darle vida. Pedimos esto, Señor, y que nosotros podamos vivir conforme a ello, que podamos ser las personas que tengan más vida en este mundo, porque tenemos un Dios vivo y verdadero que está en los cielos, preparándonos lugar para nosotros. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén.